Hey, Dios les bendiga, sean bienvenidos a otra sección de Miremos el texto. Damos gracias a Dios por la oportunidad que me da, ¿verdad? De cada momento que tengo un espacio poder grabar un video y compartir una reacción con ustedes. Teniendo en cuenta el evento de hoy, ¿no? Que hoy cuando estoy grabando es 8 de abril, lo que sucedió, el famoso eclipse, donde muchos decían que el arrebatamiento iba a surgir y donde muchos decían que muchas cosas, catástrofes iban a surgir y viendo que nada de esto sucedió, al menos que yo me haya quedado, ¿no? Espero que no haya sido así, no lo digo de broma, pero miren, vi en las redes este debate de arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Y aunque esto no es un debate nuevo, ¿no? Esta es algo que lleva muchos años en que se lleva hablando, que se lleva tocando este tema, pero con esto de surgir, vuelvo y repito, de lo del eclipse, donde muchos hablaban del arrebatamiento y que pronto venía la gran tribulación, etcétera, etcétera, pero que la iglesia va a ser movida. Vi este debate como que resurgir, especialmente en mis redes sociales. Entonces yo dije, pues mira, voy a reaccionar a ello, voy a sencillamente a compartir el texto bíblico, voy a hacer un breve análisis, porque esto es un video reacción más bien, no voy a hacer un estudio, y que la gente, dejándose llevar por el propio texto bíblico, llegue a sus conclusiones. Ahora, ¿cuál es el texto que las personas utilizan para hablar del arrebatamiento y uno de los textos que las personas utilizan para hablar de la segunda venida y que de ahí dicen que son dos eventos distintos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, Pablo se está incluyendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, la primera pregunta que uno debe de hacer es: ¿existe un arrebatamiento? La respuesta es sencilla: sí, existe, hay un arrebatamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el propio texto nos los está diciendo, que va a haber un momento donde Dios va a arrebatar a su pueblo, los va a llevar, y donde se va, este arrebatamiento es para una reunión, es decir, para el pueblo reunirse con Cristo, ¿no? Y si lo miramos desde la figura representativa o simbólica que utiliza la escritura muchas veces, pues sería la novia reunirse con el novio, ¿no? Pues la iglesia con Cristo. Entonces, este es el texto, ¿verdad? Muy famoso, que se utiliza para hablar lo que es el arrebatamiento y lo que es el rapto de la iglesia, ¿no? Todos sabemos que cuando habla o la gran mayoría saben que para la palabra arrebatamiento se utiliza el término griego harpazo, que significa tomar de repente, tomar de manera violenta, ¿no? De repente. Ahora, cuando vamos a segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, la segunda carta a los tesalonicenses, vean lo que dice aquí. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este texto muchas veces se utiliza para decir que pues aquí se está hablando de la segunda venida de Cristo, que Pablo está diciendo que Cristo no vendrá por segunda vez hasta que surja todas estas cosas que ha de acontecer, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra Dios, ¿no? Entonces dice, no, en el verso 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de inquietud, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, mucha gente aquí, las interpretaciones están un poco encontradas, o sea, hay diversas interpretaciones, porque cuando habla de que en sentido de que hay algo que a su vez detiene, algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo y dicen que en la iglesia, en el momento en que sea arrebatada, el Espíritu Santo va a ser removido, y entonces pues el anticristo se puede manifestar, ¿no? Y otros dicen que se refiere más bien a la iglesia, que la iglesia detiene que el anticristo pueda presentarse, así que hasta que la iglesia no sea removida del medio, este hombre no puede manifestarse. Ahora, este es uno de los textos que se utilizan para decir que, o utilizar como ejemplo de que una cosa es el arrebatamiento, perdón, y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Hay otros textos más que se utiliza Apocalipsis y otros tipos de textos. Ahora, es importante, amados, cuando uno va a hacer la interpretación de un texto, cuando uno va a leer una carta, número uno, no vaya con una mente prejuiciada. Es decir, no vaya leyendo el texto ya diciéndole al texto lo que usted cree que está diciendo. Cuando uno va a interpretar, uno va con una mente, es decir, vacía. ¿Y a qué me refiero con vacía? Me refiero que usted va a leer el texto y va a dejar que sea el texto que le diga lo que está diciendo. Eso es una. Número dos, usted tiene que leer la carta completa. Usted no puede coger un solo verso y de ese verso hacer una doctrina. Eso es un peligro. ¿Y por qué tiene que leer todo la carta o todo el libro? Bueno, porque leer todo el libro o leer toda la carta le dará contexto, y a usted tener contexto, usted puede interpretar el texto, ¿no? Entonces esos son pequeños tips que usted debe de utilizar a la hora de interpretar el texto. Primero, lea el texto. Usted no interprete sobre el texto. Usted va a leer y usted va a leer detalladamente. Y luego que usted leyó esa carta detalladamente, que ya la leyó, ahora la va a volver a leer, pero esta vez le va a comenzar a hacer preguntas al texto. Por ejemplo, ¿quién escribe la carta? ¿A quién se la está escribiendo? ¿Quiénes son los personajes dentro de la carta? ¿Qué hay detrás de este texto? ¿Cuál es el clímax en lo que se está escribiendo, etcétera? Todo este tipo de preguntas son muy importantes a la hora de usted hacer una lectura sana, porque en una lectura sana usted va a tener una interpretación sana del texto. Pero volviendo al tema, la pregunta es sobre la mesa, y vuelvo y digo, esto no es un estudio, esto es una reacción muy breve, y usted se va a dejar guiar por el texto. Luego usted en su hogar va a hacer el ejercicio y va a interpretar el texto. La pregunta sería, a ver, ¿es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo dos eventos distintos? Bueno, yo le invitaría a que usted observe cuidadosamente esta primera carta a Tesalonicenses y la segunda carta. ¿Por qué? Porque hay un detalle muy importante. Por ejemplo,
Cuando en el verso 16, sabemos que en la primera carta del capítulo 4, en el verso 16 y 17 y 18, Pablo está hablando de qué, ¿no? De lo que es el regreso de Jesús y el encuentro de la iglesia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, obviamente Pablo se está incluyendo, ¿no? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Noten, vuelvo y digo, y cuando leí la primera vez este texto también lo remarqué, que Pablo, hablando del arrebatamiento, se está incluyendo. Ahora, ¿por qué yo hago este hincapié que usted diga, ajá, hermano, ¿y qué importa? Y eso lo sabemos nosotros. Ah, bueno, porque si usted sabe de eso, yo me alegro que usted lo sepa, porque cuando usted va a la segunda carta y usted mira el segundo capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses, usted tiene que ver, número uno, cómo empieza el texto. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza este texto? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo comienza el segundo capítulo de esta manera? ¿Acaso cuando usted ve estos términos, pero con respecto, no le dice a usted que él está respondiendo una pregunta y que él está retomando un tema? Es interesante porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ahora lo que él dice en ese mismo verso 1. Y nuestra reunión con él. Oh, qué interesante. Porque si este texto nos habla de la segunda venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es un evento distinto al arrebatamiento, Pablo se está incluyendo en ambos eventos. No sé si usted había notado este pequeño detalle, pero en el capítulo 4, en el verso, 17, Pablo dice, luego nosotros. Y ahora, en el verso 1 de esta segunda carta, Pablo dice, y nuestra reunión con él. Entonces, el énfasis de esta carta y de este capítulo no se centra solamente en lo que es el día del Señor, sino que Pablo está retomando, amados, lo que ya él tocó en la primera carta. Por eso él comienza el capítulo 2, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo. O sea, él está respondiendo a posibles dudas que surgieron de aquella primera carta donde él habló del arrebatamiento, donde está esa reunión con Cristo. Así que es evidente que surgieron muchas dudas, que pusieron surgir, no sé, algunas falsas enseñanzas o etcétera, etcétera. Pero es evidente que él está respondiendo y retomando el tema que ya él tocó en la primera carta. Por ende, si él está retomando el tema en esta segunda carta a una misma iglesia, él está hablando de un mismo evento, porque es imposible que si este segundo capítulo de esta segunda carta está hablando de la segunda venida de Cristo, Pablo se incluye en los dos. Al menos que Pablo diga, bueno, déjame incluirme en los dos por si acaso no me voy en el arrebatamiento, pues por lo menos decir que estuve en la segunda venida de Cristo. No, sería una incongruencia, ¿no? Así que cuando uno mira la secuencia propia del texto, la primera carta, la segunda carta, están tocando un solo evento. O sea, no están hablando de dos eventos distintos, es lo mismo, es el mismo evento. Ahora, otro ejemplo que yo le quisiera dar para centrar como base de que el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo es el mismo evento, no son eventos distintos, es en el libro de los Hechos. Miren, vamos al libro de los Hechos. Verán qué interesante. En el capítulo 1, en el verso 9, dice de esta manera, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto con ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús, y aquí es muy importante, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, este detalle es muy importante, porque aquí los ángeles le están diciendo: ustedes vieron que él se fue en una nube, ¿no? Y de esa misma manera en que ustedes le vieron irse, es la misma manera en que lo van a ver regresar. Este hombre, o sea, el mismo que vieron irse en una nube, de esta misma manera va a regresar. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, ¿no?, que nuestra reunión será con Cristo en donde, en las nubes. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Bueno, porque en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, noten el verso 7, que dice: he aquí viene con las nubes. Escuchen bien, ¿en dónde viene? Nubes. La pregunta es, ¿quién escribe Apocalipsis? La escribe Juan. ¿Acaso Juan no fue testigo visual de la ascensión de Cristo? Sí. Entonces, ¿acaso Juan no escuchó lo que les dijeron los ángeles, que este hombre regresaría, o Cristo, ¿no? Este hombre, todo hombre, todo Dios verdaderamente hombre. No escuchó cuando los ángeles le dijeron que de la misma manera en que lo vieron irse, de esa misma manera regresará. Sí, Juan lo escuchó. Entonces, ¿qué está hablando Juan? Aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amados, noten ustedes que la secuencia de la escritura tiene un orden lógico. En el libro de los Hechos, ¿no?, en el capítulo 1, podemos leer que hay un desarrollo, ¿no? Cristo asciende y los ángeles le dicen: bueno, de la manera en que lo vieron irse, de esa misma manera va a regresar. Luego Pablo habla en la primera carta, hay un arrebatamiento donde se encontrarán con Cristo, en el aire, y Cristo descenderá, ¿no? Entonces, luego en el capítulo 2, luego en la segunda carta, en el capítulo 2, Pablo retoma el tema del regreso de Cristo, diciendo cuándo tiene o cuándo va a surgir, o qué cosas deben de suceder para lo qué cosas preceden, qué cosas preceden lo que es el retorno de Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Y ahora Juan está diciendo en el verso 7 del capítulo 1 que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay un orden lógico en la escritura. No hay dos eventos distintos, y nunca el autor, cuando escribió, cuando usted hace una buena lectura, cuando usted lee cuidadosamente, cuando usted tiene en cuenta también el género en que es escrito, las cartas, los libros, usted va a notar, amados, que el Espíritu Santo, a la hora de inspirar el texto, tuvo un orden lógico. Entonces, por ende, termino respondiendo de la siguiente manera: ¿es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo dos eventos distintos? No. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo yo pudiera probarle que no es lo mismo? Tendría yo que forzar el texto y tomar textos aislados para yo probar entonces que estamos hablando de dos cosas distintas. Y ahí es donde está precisamente el peligro. Ahí es donde se construyen diferentes tipos de teología, que cuando uno las pesa con la escritura, realmente o desgraciadamente pues no soportan el peso de la escritura. Ahora, si usted quiere que se haga un video más adelante, más con una explicación más detallada, pues póngalo en los comentarios: hermano, sí, por favor, haga un video, explique mejor. Y luego, cuando yo tenga el chance, pues preparo el video, ¿no? Porque esto es más bien una pequeña reacción, como le dije, no es un estudio. Entonces, si usted se pregunta entonces,
Hermano, entonces, ¿la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación? La iglesia, ¿Cristo viene antes de que venga la tribulación o después? Bueno, pues vamos a dejar que sea el propio texto que nos lo responda. ¿De qué está hablando? ¿De qué comenzó hablando Pablo en el verso 1 de este capítulo 2? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Y qué dice luego? Nadie os engañe, verso 3. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, viene Cristo antes de la tribulación o después de la tribulación. Yo le acabo de leer el texto, usted llegue a sus propias conclusiones. Ahora, yo quiero también decir estas palabras. Si usted tiene una postura distinta, hermanos, no importa, seguimos siendo hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque este tipo de doctrina son doctrinas secundarias, ¿no? Y las doctrinas secundarias pues pueden tener diferentes tipos de interpretaciones y no afectan. Lo más importante es que usted crea que Dios es una Trinidad, que usted crea en que Cristo se encarnó, ¿no? Y que solamente en Cristo está la salvación a través de la fe y no de obras. Entonces, estas son las cosas en las que esta sería la parte esencial, las doctrinas esenciales. Esta parte que yo he tocado ahora son doctrinas secundarias que no nos afectan para la salvación. Por lo tanto, si usted tiene una cosmovisión distinta en relación a ello, pues mira, póngalo ahí abajo en los comentarios de manera respetuosa. Y nada, hermanos, podemos diferir, podemos disentir el uno del otro y seguir siendo hermanos, ¿no? Pero la realidad es, o al menos a mi entendimiento, yo creo que cuando uno hace una lectura cuidadosa, mira Primera de Tesalonicenses, ve Segunda de Tesalonicenses, está hablando de lo mismo. Y Pablo está retomando un tema. Y en ese tema habla de nuestra reunión con Cristo y cuándo va a tener surgimiento y qué cosas preceden la segunda venida de Cristo. Y cuando uno mira la secuencia de Juan, Tesalonicenses, Apocalipsis, usted ve lo mismo. Usted ve ese Cristo que se fue en una nube, que dice los ángeles que regresarán de la misma manera. Pablo utiliza las nubes para hablarle de nuestra reunión de Cristo, y Juan, que fue testigo visual y que escuchó, que vio a los ángeles, está escribiendo en Apocalipsis dando testimonio que este hombre, de la misma manera que se fue, va a regresar y que todo ojo le verá. Entonces hay una secuencia y un orden lógico en la escritura. Así que, amados, esta es una pequeña aportación. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete en el canal, comparte con otras personas. Y si al final del día no estás de acuerdo, coméntalo de manera respetuosa, pero coméntalo. Y si quieres que se haga un video con una explicación más detallada, pues entonces también los pones en los comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Y recuerden siempre, 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 miremos el texto. Hasta la próxima.